Shalom, shalom, familias del Eterno. Que el amor del Señor repose sobre cada uno de ustedes y les dé shalom. Les habla la salmista Zulenia Albornoz, siguiendo el marco de la parashá número 11, llamada Vayizgar, que significa Él se acercó. Estaremos estudiando el versículo de Mateo 8, del 1 al 4. Podemos imaginar un poco acerca de este personaje. Dice la palabra que él estaba lleno de lepra, es decir, tenía un estado avanzado de esta enfermedad. Y es muy terrible, puesto que ellos van desfigurándose y van perdiendo extremidades. La gente les huía y era prohibido el contacto por el temor al contagio. Imagínense a los discípulos al verlo y seguramente alejarse de él por temor. Es una verdadera pesadilla, la cual nadie quisiera ni siquiera deseársela a otra persona. Entender desde el punto de vista más humilde al hombre que está pasando por una calamidad lenta, tortuosa, donde al ser diagnosticado es desterrado, alejado de su familia. ¿Cómo se sentirá este hombre? ¿Cómo ha podido siquiera soportar tantos años de sufrimiento? Se me conmueve el corazón nada más de imaginarlo. Pero este hombre se postró delante de Yeshua. Estaba avergonzado, pero en su corazón él seguía teniendo esperanzas. Al haber escuchado de Yeshua y sus milagros, él se humilló delante de Yeshua. Y después de todo lo que le había pasado con esta terrible enfermedad, él se postró delante de él y le dice: si quieres, puedes limpiarme. No le exigió, no le reclamó, no lo dijo ni con orgullo, pero había tanto dolor en sus palabras, porque en un momento puedo suponer que se quedó sin palabras, cansado de tanto sufrimiento. Esa palabra, si quieres, salió tan natural, tan humilde. Si quieres, puedes limpiarme. Solo el que ha pasado por una enfermedad y sufrimiento continuo puede expresarse y humillarse del todo cuando no hay más alternativa. Él puso lo último de sus esperanzas en Yeshua. Y para su mayor felicidad, la respuesta y la acción de Yeshua fue tocarlo, restaurando su dignidad, diciéndole: si quiero, sé limpio. Y inmediatamente sucedió un milagro sobrenatural. Aquel sufrimiento que tuvo por tantos años, aquella soledad, desdicha, abandono, el dolor, la depresión, todo eso se fue en un momento. Su milagro era completamente evidente. Aquel hombre no solo fue sanado externamente, sino también internamente. Podemos ver en el versículo de Isaías 53 que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta frase, el significado, escondimos el rostro de él, no significa solamente que no lo miramos, sino, por así decirlo, no lo miramos por la sensación violenta que produce a la vista las cosas que son repulsivas. En otras traducciones antiguas interpretan: lo vimos como si fuera un leproso, un herido de Dios, aquel que nunca hizo pecado, aquel que es 3 veces santo. Lo vimos como alguien del cual nos alejamos por las terribles deformaciones de esta enfermedad. Entendamos cómo era tratado el leproso en su comunidad. En cuanto al leproso que tiene las llagas, sus vestidos serán rasgados y su cabeza será despeinada. Se cubrirá hasta la nariz y pregonará: impuro, impuro. Todo el tiempo que tenga la llaga quedará impuro. Siendo impuro habitará solo y su morada estará
fuera del campamento. En Levíticos 13, 45, 46. Podemos entender, podemos comprender que Yeshua sanó a aquel hombre, pero no le interesaba ninguna atribución por aquel milagro. Por amor lo sanó. No solo lo sanó, también lo restauró desde adentro hacia afuera. Sus llagas desaparecieron sin dejar rastro de aquella enfermedad. Y le pide que vaya con un sacerdote y presente la ofrenda que ordenó Moisés para el testimonio de ellos. Tal vez tú puedas estar pasando o comparando esta experiencia con tu propia experiencia personal de aquel hombre. Tal vez te han dado algún diagnóstico que ha sido una gran tribulación en tu vida. El dolor y el sufrimiento puede que otros no lo entiendan porque vivirlo es tremendamente difícil. Ser el blanco de miradas, de desprecios, simplemente por estar enfermo de algo que no escogiste. Pero Yeshua sí es quien desea acercarse, aun cuando los demás solo miran y desprecian por tu condición. Solo aquel amor de Yeshua es quien logrará sanarnos. ¿Quién más que el que vivió en carne propia los vestigios de todas estas enfermedades? La palabra dice en Isaías 53 que ciertamente Él se llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos curados. Proclamamos esta palabra, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que tú, Yeshua, eres quien murió por nosotros y ciertamente llevaste todas las enfermedades que ya sufriste, nuestros dolores, y que fuiste molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz recayó sobre ti. Y por tu llaga fuimos nosotros sanados. Él es nuestro Jehová Rafa, y declaramos en nuestras vidas que tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador, que eres quien levanta nuestra cabeza, quien nos libertó de una muerte segura y nos dio la vida eterna. Proclamaremos en nuestras vidas constantemente este versículo y lo ataremos a nuestro corazón. El deseo de nuestro Padre es que seamos sanados. Él con amor te mirará y tocará y te dirá que sí quiere sanarte, como aquel leproso. Pero es necesario que le reconozcamos a Él como nuestro único Dios, nuestro único Elohim. Que nos humillemos delante de Él para que Él haga la obra sobre nosotros y también exponernos a la Torá, porque cuando somos expuestas a ella, nosotros no volvemos a ser igual. Entonces en nosotros empieza a sanar todo desde adentro hacia afuera, así como Yeshua restauró al leproso. La Torá es Yeshua viviente. Entonces proclamaremos que tu Torá está sobre nuestras vidas y que tú eres cambiando todo nuestro interior por amor, por misericordia. Has extendido tu mano hacia nosotros, hacia tu pueblo. Rodéanos, Señor, con tus cánticos de liberación, Padre Celestial. Proclamamos en nuestras vidas, Señor, tu palabra. Y te agradecemos, Señor, porque tú te llevaste todas las enfermedades y por tus llagas nosotros fuimos curados. Amén.